El sistema respiratorio. La función del sistema respiratorio es asegurar los intercambios gaseosos entre el aire atmosférico y la sangre. Estos se realizan a través de la membrana alveolar de los pulmones, donde el aire y la sangre se hallan separados por una delgada barrera celular. Los pulmones son, pues, los órganos respiratorios esenciales, ya que el aire y la sangre llegan a ellos por las vías aéreas y los vasos pulmonares. Entre las vías respiratorias, estas comprenden la nariz, las cavidades nasales con su órgano olfatorio, la laringe, la vía respiratoria y también el órgano emisor de los sonidos, la tráquea, los bronquios y los pulmones. La nariz. La forma está situada en el medio de la cara, debajo de la frente, encima del labio superior, entre las mejillas y tiene la forma de una pirámide triangular, cuyo eje mayor está dirigido hacia arriba, hacia abajo y hacia adelante. La nariz tiene 3 caras, 3 bordes, una raíz y una base. Entre las caras se distinguen 2 laterales. Las caras laterales son planas, inclinadas hacia las mejillas, fijas en su parte superior, donde reposan sobre un esqueleto óseo. Son móviles en su parte inferior, es decir, las alas de la nariz. La cara posterior está representada por 2 canales que se comunican con las cavidades nasales correspondientes. Entre los bordes se distinguen 2 bordes laterales que forman las partes vecinas de la cara, un surco longitudinal que se designa sucesivamente con los nombres de nasopalpebral, nasogeniano y nasolabial. El borde anterior o dorsal de la nariz reúne las caras laterales según una línea de forma variable, y esto puede designar a la nariz: una nariz recta, una nariz respingada o nariz aguileña. Termina abajo por una saliente redondeada, es decir, el vértice de la nariz. El esqueleto está formado por un armazón óseo cartilaginoso y una membrana fibrosa. Entre los huesos de la nariz corresponden a los huesos nasales, la apófisis frontal del maxilar y la parte anterior de la lámina perpendicular del etmoides, la espina nasal del frontal y el borde anterior de la apófisis palatina del maxilar. Entre los cartílagos se distinguen 3 principales y varios accesorios, entre los cuales tenemos el cartílago del tabique nasal. El cartílago del tabique nasal, denominado así, pues porque se prolonga hacia adelante el tabique óseo de las cavidades nasales, llena el espacio angular comprendido entre la lámina perpendicular del etmoides y del vómer. Arriba y adelante levanta el dorso de la nariz, abajo y hacia adelante levanta y es parte móvil del tabique nasal. Se extiende de la espina nasal al vértice de la nariz. El cartílago nasal lateral, uno a cada lado, un izquierdo y un derecho, tiene la forma de lámina triangular. Su base en la línea media se apoya y se continúa con el cartílago del tabique nasal. El cartílago alar mayor, uno a cada lado, están configurados en forma de U. Su pilar lateral constituye el esqueleto del ala de la nariz. Su pilar medial se apoya sobre el tabique nasal. Su vértice forma el dorso del vértice de la nariz. Y los cartílagos alares menores son pequeñas formaciones cartilaginosas que complementan a los cartílagos de los alares mayores. Por lo general se ubican posterolateralmente entre el cartílago nasal lateral y el ala mayor, o laterales al último. Y tenemos a los cartílagos nasales accesorios. Estos van a tener una forma muy variable. Se los denomina cuadrados, sesamoideos y vomerianos, según el lugar donde ocupen entre los cartílagos precedentes.
o entre estos y el esqueleto óseo. Entre la constitución anatómica va a comprender un esqueleto, una capa muscular, un revestimiento externo y un revestimiento interno. Entre la capa muscular la forman los músculos faciales insertados en la nariz. El músculo prócer moviliza la piel frontonasal, todos los otros músculos, la porción transversa del músculo nasal, los músculos depresor del tabique nasal y la porción alar del músculo nasal, el músculo elevador del labio superior, actúan sobre el ala de la nariz. Entre el revestimiento externo tenemos que la piel de la nariz está moldeada sobre el esqueleto nasal. La separa de este una capa célulo-adiposa, excepto a nivel del vértice. Las alas y el tabique nasal se refleja en el interior de las narinas, abajo y hacia adelante. Sobre la cara profunda de las alas de la nariz es rica en glándulas sebáceas y posee pelos en las narinas para la protección. Entre el revestimiento interno, más allá de la piel de las narinas, encontramos que la nariz está tapizada por la mucosa nasal, es decir, la pituitaria. Cavidades nasales o fosas nasales. Son dos, una derecha y una izquierda. Se encuentran excavadas en el macizo óseo de la cara y separadas por un tabique vertical, mediano y por la mucosa que contiene los aparatos receptores olfatorios. Su abertura anterior está formada por las narinas y su abertura posterior por las coanas. Estas últimas comunican las cavidades nasales con la nasofaringe. En el vestíbulo nasal tenemos que es la entrada a las cavidades nasales, que se caracteriza por su revestimiento cutáneo y no mucoso. Se describen tanto a la derecha como a la izquierda una pared medial, una pared lateral, una pared anterior, una abertura inferior y una abertura superior, entre las cuales la pared medial está formada por el cartílago del tabique nasal, una pared lateral que corresponde a la parte profunda del ala de la nariz y está constituida por el pilar lateral del cartílago del alar mayor, que forma una concavidad orientada hacia abajo y medialmente. Una pared anterior que se prolonga en el vértice constituyendo un receso, el vértice de la nariz. Una abertura inferior de forma variable situada arriba del labio superior que corresponde a la base de la nariz, es decir, las narinas. Y una abertura superior que se abre en las cavidades nasales y está señalada por la unión cutáneo-mucosa y un relieve sobre elevado, el himen nasal. Como ya sabemos, el revestimiento cutáneo se caracteriza por la presencia de pelos obrivisas que retienen el polvo y las impurezas del aire del que nosotros inspiramos. La piel de las narinas no contiene glándulas sudoríparas, pero sí glándulas sebáceas anexas a los pelos que son susceptibles a las infecciones. Entre la vascularización tenemos que es rica y depende de las mismas arterias que irrigan la nariz, es decir, las venas desembocan en la vena facial, pero existen anastomosis con las venas profundas y superiores que pueden conducir a una infección de las vías intracraneales, es decir, una tromboflebitis. Los vasos linfáticos se reúnen con los de la cara y la inervación es inervado por el nervio trigémino y por el nervio nasal, que asegura la inervación sensitiva de las narinas y les proporciona una sensibilidad muy viva, es decir, los estornudos.
Senos paranasales. Las cavidades nasales están rodeadas por cavidades excavadas en los huesos del cráneo o de la cara, caracterizados por su abertura en las cavidades nasales, su revestimiento mucoso y su contenido aéreo. Se describen en cada lado el seno maxilar, el seno frontal, las celdillas etmoidales y el seno esfenoidal. El seno maxilar ocupa la parte central del maxilar, a diferencia de los otros senos. Este ya existe al nacer. Se considera que tiene la forma de una pirámide con una base medial en la que se describen una parte anterior, una pared posterior, una pared superior, una pared inferior, un vértice y una base, en las cuales la pared anterior, que corresponden a la mejilla y a la fosa canina, por debajo del foramen infraorbitario. Hacia abajo se relaciona con el receso gingivo-labial, una pared posterior que forma la pared anterior de la fosa pterigopalatina. Está excavada por los conductos de los nervios alveolares posteriores. Una pared superior u orbitaria, que es el piso de la órbita. Esta va a ser delgada y excavada por el conducto infraorbitario. Una pared inferior dentaria, en la que se va a encontrar la implantación de las 4 o 5 molares posteriores. Un vértice situado en el hueso cigomático y una base que forma la pared lateral de las cavidades nasales. La inserción antero-posterior del cornete inferior divide a esta base en una parte inferior ósea delgada y una parte superior que constituye el hiato del seno maxilar. El seno frontal. Este va a estar desarrollado entre las dos láminas del hueso frontal y vamos a encontrar una pared anterior, una pared posterior, una pared medial, un vértice y una base. La pared anterior es superficial subcutánea, tanto más gruesa cuanto más pequeño es el seno. Una pared posterior profunda delgada en relación con las meninges que cubren el lóbulo frontal del cerebro. Una pared medial delgada, lo que separa del seno frontal del lado opuesto. Un vértice situado arriba medialmente y una base cuya parte lateral corresponde a la órbita. El conducto frontal, el cual se abre de abajo y medialmente, prolongado abajo y atrás por el infundíbulo etmoidal. Este termina en la parte superior y anterior del meato medio, detrás del pliegue unciforme. Es más largo cuando las celdillas etmoidales están más desarrolladas. Se notará que este orificio está situado en el punto declive del seno frontal, lo que favorece el drenaje de las secreciones en la cavidad nasal. Y el seno esfenoidal. Está excavado en el cuerpo del esfenoides a ambos lados de la línea media, detrás de las cavidades nasales, y en cada uno de los senos esfenoidales se describe una pared medial, una pared lateral con dos partes, una pared superior, una pared posterior y una pared inferior. En la pared medial que lo separa del seno esfenoidal del lado opuesto y prolonga hacia arriba el tabique nasal. Una pared lateral, una posterior craneal en relación con el seno cavernoso que contiene la arteria carótida interna, otra parte anterior orbitaria en relación con el conducto óptico, una pared superior que corresponde a la silla turca y a la apófisis que se apoya en ella, una pared posterior esfenoidal y una pared inferior que corresponde al techo de la nasofaringe y a la parte posterior de la bóveda de las cavidades nasales. Órgano olfatorio. El sentido del olfato es rudimentario en el hombre, si se lo compara con el de ciertos animales denominados
macrosmáticos, sin embargo proporciona informaciones aportadas por un aparato receptor en la mucosa, un sistema de transmisión o nervios olfatorios, centros primarios intracraneales y centros corticales con vías de asociación. Entre la anatomía funcional tenemos que la nariz y las cavidades nasales aseguran dos funciones, respiratoria y sensorial u olfatoria. Entre la función respiratoria se puede considerar desde dos aspectos, el de la respiración propiamente dicha y el de la fonación. Entre la acción respiratoria, las numerosas irregularidades de la pared lateral de las cavidades nasales aumentan mucho la extensión de la superficie mucosa. El aire inspirado circula de adelante hacia atrás y se encuentra en contacto con una superficie caliente, con rica vascularización, húmeda por las glándulas con moco y sensible por las reacciones a las impurezas. El aire inspirado se encuentra así en el curso de su recorrido de las cavidades nasales, calentado, humedecido y purificado. La acción vocal. En el momento de la expiración, la columna de aire expirado provoca sonidos emitidos por vibración de los pliegues vocales en la laringe. Estas vibraciones llegan a las cavidades nasales que actúan como una caja de resonancia gracias a las cavidades anexas y a la delgadez de ciertos elementos, como son los cornetes y el tabique. La obstrucción de las cavidades nasales confiere a la voz un timbre particular. Y entre la función olfatoria se desarrolla en la parte superior de las cavidades nasales, donde se encuentra el origen de los nervios olfatorios. El olfato comienza a partir del aire inspirado y también a partir del aire expirado. Se puede distinguir pues tres aspectos funcionales en la anatomía de las cavidades nasales. La parte inferior constituye el canal respiratorio, la parte superior que va a constituir la zona sensorial y las paredes delgadas, las cuales van a conformar la parte vocal. La laringe. En el sistema respiratorio, la laringe es una parte sumamente diferenciada del conducto aéreo. Da paso al aire inspirado y expirado. Es un órgano complejo formado por cartílagos unidos entre sí mediante un sistema de articulaciones, de ligamentos y de membranas. Estos cartílagos son movilizados unos en relación con los otros mediante músculos, algunos de estos dispuestos alrededor del conducto aéreo. Forman los pliegues vocales o cuerdas vocales. La laringe es un órgano impar, simétrico, situado superficial que se exterioriza y palpa a través de la piel. Está situado en la parte media y anterior del cuello, debajo del hueso hyoides y de la lengua, delante de la faringe con la cual se comunica hacia arriba, y abajo está prolongada por la tráquea. En el adulto, la laringe mide en término promedio de 4,5 centímetros de alto, 4 centímetros de ancho y 3,5 centímetros de adelante hacia atrás, más ancha en el hombre que en la mujer. Cartílagos de la laringe. Existen 5 principales y 6 u 8 accesorios. Los cartílagos principales son el cartílago tiroides, el cual es más voluminoso, el cartílago cricoides, este va a estar situado del cartílago tiroides, la epiglotis ubicada detrás y arriba del cartílago tiroides, los dos cartílagos aritenoides, los cartílagos accesorios, los cuales son los cartílagos corniculados o de Santorini y los dos cartílagos cuneiformis de Morgagni, los 4 o 2 cartílagos sesamoideos.
Mucosa de la laringe. Reviste el interior del órgano donde tapiza a los cartílagos y los músculos de la manera que se describe a continuación. Entre las relaciones de los cartílagos está cubierto por la mucosa, la vertiente anterosuperior y toda la cara posterior por la epiglotis, la cara medial por la aritenoides y la cara medial por el cartílago cricoides en su totalidad. La mucosa se adhiere a los cartílagos de tal manera que es demasiado íntima. Debe notarse que en ningún punto de la mucosa se halla en contacto con el cartílago tiroides, del cual ésta se separa por los ligamentos y los músculos que forman la unión tiro-ariteno-epiglótica. La mucosa se adhiere a los cartílagos de manera muy íntima, en la cual se relaciona con los ligamentos y los músculos de arriba hacia abajo, la membrana cuadrangular, el ligamento vestibular, el ligamento bucal y el cono elástico. Vascularización de la laringe. Arterias. Hay 3 arterias laringeas de cada lado que son: la arteria laringea superior, la rama cricotiroidea o arteria laringea externa, la arteria laringea inferior o posterior y la anastomosis arteriales de la laringe. La arteria laringea superior proviene con mayor frecuencia de la arteria tiroidea superior. Luego de un trayecto corto, atraviesa la membrana tiroidea, pasa profundamente a la mucosa del receso piriforme y desciende en dirección del músculo cricotiroideo. La rama cricotiroidea es también una rama de la tiroidea superior. Desciende verticalmente por fuera del cartílago tiroides para poder penetrar en la laringe perforando la membrana cricotiroidea. Irriga la parte infraglótica de la laringe y a veces el pliegue vocal, y la arteria laringe inferior posterior nace de la arteria tiroide inferior o una de sus ramas. Asciende verticalmente en compañía del nervio laringio recurrente. Con este penetra el conjunto laringofaringio, pasando bajo el borde inferior del músculo constrictor inferior de la faringe. Esta vascularización es muy rica si se tiene en cuenta las reducidas dimensiones de este órgano. Ello traduce la importancia de las actividades musculares que cumplen los músculos laringios. Entre las venas, siguen en sentido inverso el trayecto de las arterias, en las cuales se distingue el corriente venosa superior y el corriente venosa inferior. En el corriente venosa superior, constituida por una vena laringea superior que termina, sea directamente o bien por intermedio del tronco venoso tiro-linguofacial en la vena yugular interna, y la corriente venosa inferior, que es la vena laringea inferior, satélite de la arteria homónima. Esta se dirige hacia abajo y es drenada por las venas tiroideas inferiores a la vena brachiocefálica. La faringe. La faringe es un canal muscular al que le falta la pared anterior. Está dispuesto verticalmente por adelante por la columna vertebral y por detrás por las cavidades nasales, de la cavidad bucal y de la laringe. Por debajo de su comunicación con la laringe se transforma en un cilindro, cuya cara anterior está formada por la cara posterior de la laringe. La faringe se continúa hacia abajo con lo que es el esófago, en un conducto compartido por las vías respiratorias y digestivas. La faringe es vía aérea respiratoria en su relación con las cavidades nasales y bucal, y es vía digestiva desde la cavidad bucal hasta el esófago. Estas vías se cruzan de adelante hacia atrás
y hacen un intercambio de conexiones musculares y mucosas, lo que le da a la faringe la individualidad topográfica compleja. Interviene en la deglución, en la respiración, en la fonación y participa en la audición. La faringe es un órgano impar, mediano y simétrico que se extiende desde la base externa del cráneo hasta el borde inferior de la sexta o séptima vértebra cervical. Este límite inferior asciende con los movimientos de deglución, así como la de emisión de ciertos sonidos. La faringe puede ser dividida en tres partes distintas, entre las cuales la superior, nasal, rinofaringe, epifaringe o nasofaringe; la media, bucal, mesofaringe u orofaringe; y la inferior, laringe, hipofaringe o laringofaringe. Tradicionalmente se distingue la laringe facial y la laringe cervical. Entre la laringe facial está situada por detrás del macizo facial, lateralmente oculta por la rama de la mandíbula, y la laringe cervical, que está por debajo del borde inferior de la mandíbula. Esta última es la más fácil de abordar quirúrgicamente. Su longitud varía con los movimientos de deglución. La distancia desde los arcos dentarios hasta el origen del esófago es de aproximadamente 14 centímetros. En la posición de exploración con la cabeza en hiperextensión. Su diámetro transversal es de aproximadamente 4 centímetros en la pared superior, 5 centímetros en la parte media. Este disminuye a 2 centímetros a nivel de la parte inferior. Su diámetro antero-posterior de 2 a 4 centímetros en la porción oral y disminuye a 2 centímetros en la porción laringea. Entre la constitución anatómica tenemos que la laringe está constituida por un armazón fibroso, músculos y un revestimiento mucoso. El armazón fibroso, que va a estar constituida por la fascia faringo-basilar o túnica media, los músculos constrictores y elevadores, que sería la túnica externa, y un revestimiento mucoso, que sería la túnica interna, situada medialmente a la fascia faringo-basilar, y una fascia perifaringea ubicada lateralmente a los músculos que lo revisten. La mucosa. Tapiza la cara interior cóncava de la fascia faringo-basilar y se continúa con el revestimiento de las cavidades con las cuales comunica a la faringe. Está constituida por un epitelio y un corion rico en glándulas mucíparas y en folículos linfoides o adenoides. Estos elementos constituidos cambian en los diferentes niveles de la faringe. Segmento superior. En la nasofaringe se van a encontrar la amígdala faríngea o adenoides, la amígdala tubárica o de Gerlach y el anillo linfático faríngeo. Y en el segmento inferior, en la bucofaringe y laringofaringe, en él la faringe dispone de una mucosa más delgada y más pálida. El epitelio es pavimentoso estratificado a nivel de la laringe. El corion es grueso y laxo, favorable a los deslizamientos de la mucosa. Entre la pared superior vamos a encontrar el fornix faríngeo. En la pared posterior vamos a encontrar que es vertical y se encuentra erizada por numerosos islotes linfoideos. Y en la pared lateral el orificio faríngeo de la trompa auditiva. La orofaringe o mesofaringe o bucofaringe está comprendida entre dos planos horizontales que pasan por el velo del paladar por arriba y el huesoioides por abajo. Entre la pared anterior vamos a encontrar que está constituida por el istmo de las fauces y de la raíz de la lengua. En la pared posterior esta va a ser más lisa que la corresponde en la nasofaringe, y la pared lateral esta se halla marcada
de lado a lado por el arco palato-faríngeo y su límite anterior por el istmo de las fauces. Más abajo, la pared faríngea describe a ambos lados un canal entre la raíz de la lengua, medialmente prolongada por el borde lateral de la epiglotis, y la pared lateral de la faringe. Son dos canales faringolaringios. Vascularización e inervación de la faringe. Las arterias son numerosas y se originan de la arteria carótida externa y de sus ramas colaterales. La arteria faríngea ascendente, lateral y posterior es la más voluminosa y se extiende además las ramas faríngeas de pequeño calibre provenientes de la tiroidea superior y de la facial y del maxilar. Entre las venas de los plexos submucosos profundos emergen venas reunidas en plexos extramusculares que son drenados por numerosas venas escalonadas en toda la extensión de la faringe. Venas del conducto pterigoideo, pterigoideas faciales, linguales en dirección de la yugular interna. Y linfáticos que son posteriores, laterales y anteriores. Entre los posteriores están los ganglios linfáticos retrofaringeos, laterales están los ganglios linfáticos yugulo-digástricos y anterior e inferior más o menos mezclados con los vasos linfáticos de la laringe. La tráquea. La tráquea es un conducto semirrígido, fibromuscular, cartilaginoso, por el cual circula el aire inspirado y expirado. Es la continuación de la laringe y termina por abajo bifurcándose en dos bronquios, el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. La tráquea tiene la forma de un cilindro aplastado en su parte posterior, donde es plana, musculofibrosa, ligeramente convexa en el ser vivo. Sus caras anteriores y laterales son convexas. En el tercio superior de su cara izquierda se observa la impresión que deja el lóbulo tiroideo izquierdo. En la parte inferior de esta cara, por encima de la bifurcación, puede verse otra impresión que traduce su contacto con la aorta. En el trayecto y la dirección de la tráquea se origina en el cuello a nivel del borde inferior del cartílago cricoides, a la altura de la sexta vértebra cervical, en posición de reposo y con la cabeza erecta. Desde aquí desciende ligeramente oblicua hacia atrás. Pasa por detrás del borde superior del manubrio esternal, donde se hace intratorácica, situada en el mediastino superior. Termina por bifurcación a 1 centímetro a la derecha de la línea media en el bronquio principal derecho, casi vertical, que parece continuar la dirección de la tráquea. Entre las anomalías encontramos las fístulas esofagotraqueales, las megatráqueas muy raras y los bronquios segmentarios o lobares. Entre la constitución anatómica, un corte transversal de la tráquea muestra los diferentes planos que la constituyen. En el plano fibrocondromuscular vamos a encontrar los cartílagos traqueales. Estos por lo general se les denominan anillos. En realidad se trata de arcos ampliamente abiertos atrás, convexos hacia adelante, y se cuentan de 15 a 20 en el hombre. Su forma es muy variable. Algunos son muy regulares, con bordes paralelos y extremadamente posteriores. La tráquea tiene una vaina propia, la cual esta rodea a la tráquea sobre todas sus caras. Está separado de la tráquea por un plano de decolamiento interrumpido por las arterias y venas traqueales. Proviene desde arriba en el ambiente
pericricoideo y abajo se desdobla alrededor del origen de los bronquios y contiene debajo de la bifurcación traqueal a los ganglios linfáticos traqueobronquiales inferiores. Vascularización e inervación. Arterias. Estas son muy numerosas pero muy voluminosas, pues la pared traqueal no desempeña una actividad que requiere una rica vascularización. La tráquea toma sus arterias fuertes diversas, escalonadas a lo largo de su trayecto, como son las arterias tiroideas superiores e inferiores, las arterias pericardiofrénicas, las arterias bronquiales. Sus ramas atraviesan la vaina propia antes mencionada y donde se disponen con los dientes del peine. Entre las venas vamos a tener que siguen en sentido inverso la misma dirección que las arterias submucosas. Emergen atravesando la membrana traqueal y se disponen en dos corrientes verticales que terminan en las venas tiroideas, esofágicas y mediastínicas, en la vena ácigos o en sus tributarias, y en los nervios que provienen de los vagos, es decir, de los nervios laringeos recurrentes y ramas del plexo pulmonar y del simpático, ganglio cérvico-torácico, que es la fusión del primer torácico con el cervical inferior. Pulmones. Existen dos pulmones, un derecho y un izquierdo. Estos están situados en el tórax, a ambos lados del mediastino y de los órganos que lo contienen. Poseen caracteres generales comunes, pero presentan diferencias de forma que los caracterizan. Se distingue el peso absoluto del peso específico. El peso absoluto del pulmón derecho oscila alrededor de los 600 gramos, mientras que el del pulmón izquierdo de unos 500 gramos. El pulmón normal es de un color rosado claro, es así como se aparece en el niño. Con la edad, la trama conjuntiva del órgano se impregna de polvo. Y es así como se dibujan en su superficie pequeñas figuras poligonales que marcan el contorno del pulmón. Entre las fisuras o cisuras del pulmón tenemos que se trata de fisuras profundas que cuando están completas atraviesan el pulmón de una cara a otra, interrumpidas solo a un nivel de la raíz pulmonar. Dividen cada uno de los dos pulmones en lóbulos, lo que le dan las caras descritas en el pulmón. Disponen de una o más caras interlobulares. Cada fisura pulmonar está constituida por dos caras interlobulares, es decir, fisuras oblicuas en el pulmón izquierdo y fisuras horizontales en el pulmón derecho, para lo cual se puede observar que en el pulmón derecho se presenta un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior, mientras que en el pulmón izquierdo vamos a encontrar solo un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Estas caras están tapizadas por la pleura visceral, que aquí, como en otras partes, cubre la superficie del tejido pulmonar. En el fondo de la fisura, el contacto con el hilio y la raíz, la pleura visceral, pasa por una cara a otra del espacio denominado interlobular o plano fisural. A partir de la tráquea, la porción canalicular está representada por los bronquios. Existen dos en su origen, los bronquios principales, derechos e izquierdos. Cada uno de ellos se ramifica en el pulmón correspondiente. Esta expansión comprende sucesivamente
los bronquios lobares o principales, los bronquios segmentarios y la división de los bronquios segmentarios. Árbol bronquial derecho. Bronquio principal derecho. El bronquio principal derecho se origina en el mediastino anterior, por detrás de la cava superior. Su trayecto es casi vertical, oblicuo hacia abajo y atrás. En su primer trayecto, el bronquio principal, posterior a la vena cava superior, mide 35 milímetros por su borde inferior, término medio, su borde superior, hasta el origen del bronquio lobar superior. A 25 milímetros de su cara o borde superior se origina el bronquio lobar superior. En el interior del hilio pulmonar, el bronquio principal origina de su cara anterior y lateral el bronquio lobar medio. Bronquio lobar superior derecho. Se origina en la cara superolateral del bronquio principal a 25 milímetros promedio del borde derecho de la tráquea. Se dirige lateralmente hacia arriba y adelante para penetrar por la parte alta del hilio en el lóbulo superior del pulmón. En el hilio del lóbulo superior derecho se divide en 3 ramas. Bronquio segmentario apical. Se dirige hacia arriba y algo hacia atrás. Sus principales ramificaciones son mediastínica, superior y lateral. Bronquio segmentario posterior. Tiene una dirección oblicua atrás, arriba y lateral. Termina originando una rama mediastínica, una posterior y una lateral. Bronquio segmentario anterior. Se dirige adelante, a la derecha y abajo. Sus principales ramas son mediastínica, posterior y lateral. Bronquio lobar medio. Se origina en la cara anterolateral del bronquio principal, en el interior del hilio pulmonar, determinando el nivel inferior del denominado bronquio intermedio. Su longitud es variable, de 10 y 15 milímetros, y termina bifurcándose en 2 bronquios segmentarios. Bronquio segmentario lateral. Este se origina de la cara lateral del bronquio lobar medio y se dirige lateralmente abajo y adelante. Bronquio segmentario medial. Se dirige hacia abajo y medialmente, paralelo a la fisura horizontal. Termina bifurcándose en una rama superior y otra inferior. Árbol bronquial izquierdo. Presenta algunas diferencias con su homólogo derecho. En cuanto a la dirección, es más casi horizontal y longitudinal. Por su ramificación, origina como colateral el bronquio lobar superior. No existe a la izquierda el sector bronquial denominado bronquio intermedio. Bronquio principal izquierdo. Nace de la bifurcación traqueal en el mediastino, por debajo del arco aórtico y por encima del pericardio. El bronquio principal izquierdo penetra el hilio pulmonar, donde genera el bronquio lobar superior. Bronquio lobar superior izquierdo. Nace de la cara superior e izquierda del bronquio principal, cuando éste penetra en el hilio pulmonar. Corto, de 1 centímetro de longitud promedio. Su calibre es de 8 milímetros. Se dirige hacia arriba, atrás, lateralmente y se divide en 4 bronquios segmentarios. Bronquio segmentario a pico posterior. Se dirige arriba, atrás y en sentido lateral. Se divide rápidamente en un ramo apical, del que nacen 2 ramas que se distribuyen en el vértice del lóbulo y un ramo posterior, que da origen a una rama lateral y a una rama medial. Bronquio segmentario lingular. Se origina en la parte anterior, inferior y lateral del bronquio lobar. Se dirige abajo, adelante y algo lateralmente, bastante próximo a la superficie interlobar. Bronquiolo lobar inferior izquierdo.
Está constituido por el bronquio principal izquierdo, que debajo del hilio del lóbulo superior pasa por el fondo de la fisura oblicua, dirigido hacia abajo, lateral y algo atrás, para penetrar en la cara interlobular del lóbulo inferior izquierdo. En el seno del hilio del lóbulo inferior, el bronquio principal izquierdo genera las 4 ramas segmentarias. Bronquio segmentario superior nace de la cara posterior del bronquio lobar inferior, se dirige hacia atrás y algo hacia arriba. Termina por 3 o 4 colaterales, superior, medial y posterior. Bronquio segmentario basal anterior. Se origina de la cara anterior del bronquio principal. Se dirige oblicuo, abajo, adelante y medialmente, y corresponde a la parte anteromedial de la base. Bronquio segmentario basal lateral. Surge en la cara lateral del bronquio principal, bastante abajo y profundo. Se dirige abajo, lateral y hacia atrás, dando ramificaciones inferiores, anteriores y laterales. Bronquio segmentario basal posterior. Es el bronquio término basal, oblicuo abajo, atrás y algo medial. La existencia de un bronquio subdorsal bajo disminuye su territorio de ventilación. La expansión de los bronquios en el interior de los diversos segmentos adopta un tipo de división que varía poco de un segmento a otro. Bronquios segmentarios. Se dividen en bronquios subsegmentarios sin abandonar otras colaterales. Bronquios subsegmentarios. Dan origen a 4 tipos de conductos muy diferentes. Los bronquios axiales. Van directamente del vértice del segmento a su periferia. Generan colaterales, axiales en su mayor parte. Bronquios oblicuos. Se presentan como colaterales de los bronquios subsegmentarios o axiales. Se ramifican muy rápidamente por desdoblamiento. Bronquios recurrentes. Están orientados en sentido inverso. Su origen es más periférico que su territorio de ventilación. Y los bronquios de relleno. Se encuentran a lo largo de los bronquios axiales. Son muy cortos y terminan en una forma de T con 2 ramificaciones. Estructura de los bronquios. Adventicia o peribronquio. Está formada por un ambiente conjuntivo fácil de evidenciar a nivel de los grandes bronquios, más delgada en la periferia, y en ella se encuentran vasos linfáticos, nervios y especialmente vasos bronquiales. Pared fibrocartilaginosa. La pared principal de esta pared está constituida por un tejido fibroelástico espeso y fuerte. El cartílago se dispone de manera muy variada según el punto de árbol bronquial que se considere. Por ejemplo, los bronquios principales disponen de arcos cartilaginosos, como la tráquea, que rodea la parte superior, anterior e inferior de la circunferencia. Los bronquios lobares tienen una armazón sólida, dispuesta en placas irregulares. Los bronquios segmentarios disponen de placas cartilaginosas más delgadas, y los bronquios axiales conservan algunos elementos cartilaginosos hasta la 10ª división. Los bronquiolos son únicamente fibroelásticos. Mucosa. Esta prolonga la de la tráquea, con su revestimiento epitelial ciliado. Sus glándulas de mucus se desaparecen en bronquiolo. Un aparato muscular liso, dispuesto alrededor de la mucosa de forma helicoidal, muy desarrollado en la pared de los bronquiolos. La mucosa se halla separada de la capa fibrocartilaginosa
por una submucosa delgada, pero rica en vasos. Los bronquios principales, los vasos, los ganglios linfáticos y los nervios de los pulmones constituyen las raíces pulmonares, derecha e izquierda, que ponen en conexión a cada uno de los pulmones con el mediastino. Los pulmones disponen de una doble vascularización, una funcional, que se asegura el pasaje de la sangre procedente del corazón derecho hacia los pulmones, donde se produce la función de la hematosis antes de alcanzar el corazón izquierdo. Esta circulación pulmonar se denomina pequeña circulación, y una circulación nutricia, encargada del aporte de nutrientes a los tejidos bronquiales y pulmonares. Es de origen aórtico y pertenece, con las restricciones que se describen más adelante, a la gran circulación. Lóbulos y segmentos pulmonares. La división del pulmón derecho en 3 lóbulos y del pulmón izquierdo en 2 lóbulos, tal como se ha descrito, se caracterizan por la existencia de fisuras que separan a los lóbulos y la existencia de un bronquio que ventila cada lóbulo y que, acompañado por elementos lobulares, le confiere su individualidad anatómica. La distribución bronquial lobar permite individualizar también a cada lóbulo en unidades o denominadas segmentos pulmonares. La división de los pulmones en lóbulos y segmentos es útil desde el punto de vista quirúrgico. Es posible localizar un proceso patológico en un segmento determinado y, por ese hecho, extirpar quirúrgicamente el territorio enfermo. El pulmón derecho se divide en un segmento apical, un segmento posterior y un segmento anterior. En su lóbulo medio, por un segmento lateral y un segmento medial, y en su lóbulo inferior, por un segmento superior, un segmento basal medial, un segmento basal anterior y un segmento basal posterior. El pulmón izquierdo, en su lóbulo superior, por un segmento apico posterior, un segmento anterior, un segmento apico posterior, un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior, y en su lóbulo inferior, por un segmento superior, un segmento basal anterior, un segmento basal lateral y un segmento basal posterior.